Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos un variado compendio de temas que vamos a tratar. Para eso les pedimos su atención y tengo el gusto de presentar en primer lugar al doctor Eduardo Uchiyama, director de investigación clínica en la Retina Group of Florida, Estados Unidos, experto en cirugía vitreoretiniana y retina médica compleja del Florida Atlantic University Affiliate, Assistant Professor, especialidad en oftalmología, con su formación en posgrado en la University of Texas Southwestern Medical Center y Harvard Medical School. Como todos nosotros, es egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación. De verdad he tenido la oportunidad de presentar cosas en diferentes conferencias, pero esta es una especial por... Nunca he visto tantos estudiantes de medicina juntos. De verdad, me emociono. Una de las... En mi especialidad, yo tengo dos especialidades. Yo tengo doble vida. La mitad de mi vida la paso viendo retina y la otra mitad de mi vida la paso viendo uveitis. Ahorita vamos a conversar acerca de uveitis y mi meta es hacer que al menos un par de ustedes decida irse para Estados Unidos y se entrenen para allá, por allá. Bueno, uveitis. Cuando estudié medicina no me hablaron mucho de uveitis. Uveitis es básicamente inflamación de la uvea, pero en realidad uveitis es inflamación de cualquier cosa dentro del ojo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es la causa del 10% de ceguera en el mundo. Aproximadamente 80% de los casos son infecciosos eh, y lamentablemente, como muchas enfermedades autoinmunes, afecta a personas entre los 20 a 60 años que están en su juventud. La definición de juventud cambia con la edad. Uveitis se define dependiendo del lugar que está atacado. La más común es la inflamación de la parte de adelante del ojo, que es uveitis anterior. Y el resto, más o menos el 50% de los casos, afecta la visión, perdón, la parte posterior del ojo. Cuando la uveitis afecta la parte posterior del ojo es cuando puede causar más daño. Cuando veo un paciente con uveitis, lo que yo hago es tengo que ver el ojo de adelante para atrás. ¿Okay? El ojo es mucho más complejo de lo que ustedes piensan. Para hacer lo que yo hago, tuve que estudiar 10 años más aparte de escuela de medicina. O sea, es bien complejo, ¿okay? Así que presten atención, van a ser expertos al final. Por ejemplo, cuando examino un ojo así, esos pacientes que tienen diferentes patologías en la córnea, pueden ver unas cuantas, no sé si funciona el puntero acá. Estas son dendritas causadas por herpes, por el virus de herpes, por ejemplo. Esta es una úlcera corneal causada por pseudomonas. Esto es lo que le pasa a una córnea cuando el paciente ha tenido inflamación crónica. La esclera se puede poner muy roja, muy dolorosa y muy delgada, y eso puede producir una perforación ocular. Cuando vemos dentro del ojo, lo chévere del ojo es que uno puede ver lo que está pasando. Cuando tengo un paciente, por ejemplo, con retinopatía diabética, yo sé que si el ojo se ve de esa forma, estoy seguro que el corazón, el riñón, el cerebro, las piernas, todo se ve igualito. La diferencia es que yo tengo la ventaja que yo lo puedo ver. Con uveitis yo puedo ver dentro del ojo y esos puntitos blancos es lo que le dicen Tyndall, es el número de células que están flotando en la cámara anterior, en el humor acuoso. Yo las puedo contar y cuando tienen muchísimo, se ve así. Ese es glóbulos blancos que han caído y se llama hipopio. Cuando una persona tiene una infección o una inflamación crónica puede causar cambios permanentes en el iris y puede causar estos cambios que están viendo acá, transiluminación o ciertas cicatrices también. Cuando tienen inflamación por mucho tiempo o tienen mucho uso de esteroides para contrarrestar la inflamación, pueden desarrollar cataratas, como la que pueden ver en estas fotos. La inflamación puede estar en el gel del ojo, en el vítreo, y los pacientes normalmente cuando vienen a mi clínica vienen con mosquitas, viendo mosquitas. Y basado en lo que yo veo, puedo determinar si el paciente tiene una infección, inflamación, cáncer, diferentes cosas. La mácula, ¿quién sabe qué es la mácula? Uno no sabe qué es la mácula hasta que tiene problemas con la mácula. La mácula es la parte de la retina que está cerca al nervio óptico entre la arcada y los vasos sanguíneos que está a cargo de la visión central. ¿Okay? Y la enfermedad de la mácula es la mayor causa de ceguera en el mundo. Este paciente tiene, por ejemplo, inflamación en la mácula. Se llama edema macular cistoide.
Estos pacientes tienen una infección afectando la retina. Esta cosa blanquecina, como se pueden dar cuenta, no debería estar ahí. La chiquita del lado izquierdo es una infección por toxoplasmosis, la derecha es por una infección por varicela zoster o herpes simplex. La coroides, que es el tejido vascular que está detrás de la retina, también puede estar inflamado y puede haber depósitos, y los pacientes tienen estas bolitas que ven acá. Esta enfermedad es una enfermedad genética que es mi favorita. Se llama enfermedad de Birdshot. Esta enfermedad, para los que quieran dar el examen, los STEPS, es una pregunta clásica, porque el profesor Fujita me imagino que sabe la respuesta, pero no le voy a preguntar. Pero la pregunta siempre dice es ¿cuál es la enfermedad que tiene la mayor asociación con un HLA en medicina? Y esa es la enfermedad de Birdshot, porque el 100% de pacientes que tienen la enfermedad tienen la presencia del HLA-A29. Esa enfermedad, ese gen está presente en el 10% de la población caucásica. 10%, o sea, es común, pero solo uno en cada 100.000 personas desarrolla la enfermedad. Lo que yo hago ahorita en mi práctica es especial. Somos 3 en el estado de la Florida que hacen lo que yo hago. El día jueves, el jueves en la mañana, antes de venir, vi a 4 pacientes con esa enfermedad en mi clínica, de los 25 que vi. Bueno, vamos a hablar un poquito de manejo. Después tengo unas fotos bien chéveres, ¿ok? Cuando hablamos de manejo, hay 2 formas de manejar esto. Podemos hacer un manejo local o un manejo sistémico. El manejo local depende de lo que sea, ¿no? Como le dije, lo más importante siempre es ver si el paciente tiene una infección o no infección. Esa es la mayor pregunta, porque lo que uno no quiere, ¿qué pasaría a un paciente con una infección si le dan esteroides en vez de antibióticos? Se peora la infección, ¿no? Lo mismo pasa en el ojo. ¿Okay? O sea, el primer paso es estar seguro que no es una infección. Y hay formas de saberlo con examen clínico, exámenes de laboratorios, exámenes de los líquidos del ojo o simplemente mirando al ojo. Pero una vez que ya logramos determinar que no hay una infección, podemos decir qué más hacer. Por ejemplo, si queremos tratar la inflamación cuando no es infeccioso de una manera local, hay unas terapias, podemos inyectar unas pequeñas capsulitas de esteroides dentro del ojo que duran, por ejemplo, de la mano izquierda dura aproximadamente 3 meses y la de la mano derecha dura más o menos 3 años. Y lo que hacen es, entran y empiezan a botar un poquito de esteroides por mucho, mucho tiempo. Y una cosa que yo le explico a mis pacientes para que tengan una idea, porque a veces piensan, ok, o sea, me ponen la inyección y yo voy a estar bien por 3 años. Pero eso no es la realidad. Lo que normalmente pasa es, todavía me acuerdo un poquito de medicina, y les digo, me pueden corregir si estoy equivocado, pero les digo que, por ejemplo, saben los diferentes tipos de insulina, ¿no? El Antus, que es la que te mantiene por todo el día, y ¿cómo se llama la otra? La regular, que uno tiene que hacer varias veces al día con las comidas. Estas inyecciones lo que hacen es pueden mantener un nivel de esteroides más o menos eh, a un nivel que puede, en algunos casos, controlar la inflamación, pero en muchos casos no la controlan completamente, pero hacen que el manejo sea mucho más sencillo. Ese es otro tipo de terapia que hacemos ahora, que es la más nueva que tenemos, donde inyectamos el esteroide que va entre la capa de la esclera y la capa de la coroides, que es un espacio que en verdad no existe, pero con el líquido cuando lo inyectamos podemos separar esas capas y el líquido va y se puede dar la vuelta al ojo y puede durar en algunos pacientes hasta 7 meses. Esa es la terapia local. Cuando eres especialista de uveitis como soy yo, la terapia local es importante, pero no es en verdad el entrenamiento que nosotros tenemos. Lo que yo me entreno, yo soy el infectólogo, el reumatólogo del ojo. Mi manejo es, si es una infección, determinar la infección y tratar la infección, ya sea local o sistémica. Y si es un manejo no infeccioso, mi trabajo es determinar si el tratamiento es un tratamiento corto, y si es corto, el manejo de esteroides está bien, pero en muchos de esos casos, eso es un paralelo a que yo diagnostique un paciente con artritis reumatoidea o con lupus. A ese paciente, yo sé que ustedes lo han visto, ojalá que no sea tan común ya, pero esos pacientes no deberían estar en esteroides siempre. Los esteroides son muy buenos, pero no debería ser nunca la terapia única que reciben esos pacientes reumatológicos. Esa es una foto que me parece interesante porque hasta hace
60, 70 años. En los Estados Unidos no teníamos otras terapias que no sean esteroides para las personas que tenían artritis. En este caso, artritis idiopática juvenil. Y lo que pasaba es que todos se quedaban con discapacidades. Pero, ¿qué pasó en los años 60? Empezaron a usarse medicinas como el metotrexate, como el micofenolato, y después, hace unos 20 años, los biológicos. Y eso cambió completamente todo ya. De la misma forma que esta foto no la vemos en los Estados Unidos ahora. Antes, los pacientes que tenían uveitis, ¿ok? La mitad de los pacientes que tenían, por ejemplo, enfermedades sistémicas que afectan el ojo, eh, la mitad de ellos terminaban en una escuela para los cieguitos, porque no teníamos nada que hacer. Ahora, vamos a conversar un poquito de lo que tenemos, podemos cambiar completamente eso, pero lo que falta es gente que esté entrenada para poder manejar estas terapias. El problema es que estos pacientes son muy complicados, toman bastante tiempo, muchas veces no les va bien y en Estados Unidos nos pagan por paciente, no por complicación no por qué tan complicado el paciente es. O sea, es complicado a veces tratar de conseguir más personas que quieran hacer esto, pero hay tanta necesidad. Estos pacientes, por ejemplo, son dos pacientes para que tengan una idea. Lo que les dije, ¿no? Los dos pacientes tuvieron diagnóstico de uveitis por más o menos unos probablemente 10 a 20 años. Y los que les pasó estuvieron tratados por un doctor que quiso ayudarlos, pero tenía limitaciones en el conocimiento o en el manejo y los ayudó simplemente con el uso de esteroides. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Todos los estudios han demostrado que cuando un paciente, igual que los pacientes con artritis reumatoidea, los trata simplemente con esteroides, ¿ok? Al final van a perder visión. Y tal vez no sean expertos en retina, pero pueden darse cuenta que esas retinas no son normales. Estos pacientes tienen visiones de cuentadeos o tal vez movimiento de manos, no ven más. Si ven la letra E es un milagro. Y lo malo es que a veces llegan a mi clínica así. Y mi meta es tratar de mantenerlos así, ya no hay nada que pueda hacer. Yo quisiera haberlos conocido 10 años antes. Estas son unas cuantas pautas que tratamos de enseñar a los residentes y a los fellows allá de cuánto es necesario usar terapia sistémica. No tienen que aprenderlo, pero hay cosas. Un paciente que necesita, que tiene inflamación crónica recurrente, tiene que tener una terapia sistémica que no sea dependiente de esteroides. Y lo que hacemos es esto. Hacemos una terapia escalonada, le decimos en inglés. Y empezamos con lo más básico. Lo básico son, a veces usamos no esteroideos, como me gusta el naproxeno, no funciona tan bien para los ojos. Esteroides tópicos o inyectables, esteroides sistémicos. Pero después ya vamos a los antimetabolitos. Los antimetabolitos son baratos. ¿Okay? Aquí en Perú son baratos, allá en Estados Unidos son baratos. Lo que falta es educación de cómo manejarlos. Ah, y si no funciona eso, tenemos los biológicos, el adalimumab, el infliximab, que funcionan espectacularmente para la uveitis. Esos sí son mucho más caros. Y después de eso tenemos ya otras medicinas que son citotóxicas, que ya son, hay rara vez, todavía en casos, tenemos pacientes que tienen una inflamación tan severa y puedes ver al paciente que está perdiendo la visión día tras día, que no tienes tiempo de darles un metotrexate, un mycofenoleto, que es un antimetabolito, o un Humira, y tienes que ir a las medicinas citotóxicas. Esas medicinas citotóxicas como el clorambucil o el Citoxan, esas te destruyen el sistema inmune. Porque el uveitis es cuando no es infeccioso es un sistema, una enfermedad autoinmune. Tu sistema inmune está que te ataca a ti mismo. Y lo que tenemos que hacer es parar el sistema inmune. Lo malo es que cuando haces eso, otras cosas pueden pasar. El mayor riesgo con estas medicinas, que gracias a Dios no tenemos que usar mucho, es el riesgo de cáncer. Ahorita yo sé que les pueden gustar unas fotitos divertidas, voy a mostrar unas fotitos divertidas de mi práctica. Por ejemplo, este paciente. El paciente viene 34 años con visión borrosa, la visión a 20/60. ¿Qué significa 20/60? El paciente podía ver a 20 pies lo que una persona con visión normal puede ver a 60 pies. ¿Okay? O sea, 7 metros, 20 metros. ¿Okay? O sea, la visión estaba disminuida, pero veía. ¿Y qué ves ahí en la foto? Pueden ver que hay unas pequeñas lesiones blanquecinas un poquito al medio, ¿no? ¿Qué hizo el doctor? En Estados Unidos dice que cuando eres un martillo, todo lo que ves parece un clavo. Lo único que sabía hacer el doctor para cuando había un paciente con uveitis era darles esteroides. ¿Qué hizo el doctor? Cuando yo estoy en duda y tengo que dar esteroides, pero no estoy 100% seguro de lo que es, pero si no le doy algo puede quedarse ciego, le tengo que dar un esteroides que puedo dársela, pero puedo pararlo. Eso sirve también para enfermedades sistémicas. ¿Okay? Por ejemplo, si le doy prednisona oral, yo puedo parar la prednisona. Si la di por mucho tiempo,
puede haber problemas, pero agudamente la puedo parar. En uveitis también, por supuesto. Lo que nunca haría es, imagine, tiene una rodilla hinchada que no sabe si es infecciosa, no le van a inyectar esteroides, ¿no es cierto? Bueno, ese paciente le inyectaron con esteroides y mira lo que pasa. ¿Ok? La foto de la izquierda es qué pasó a la semana de haber inyectado esteroides, de la derecha es cómo está unos meses después. Bueno, esta fue una forma muy cruel de diagnosticar una enfermedad infecciosa. ¿Ok? Este era un toxoplasmosis. Toxoplasmosis es la uveitis infecciosa más común en el mundo. Aquí en Perú están llenos de toxoplasmosis. Siempre descarten infección en cualquier enfermedad, no solo en el ojo. 10% a 15% de las uveitis son infecciosas. Cuando ven una uveitis afectando la parte de atrás del ojo, siempre tienen que pensar que puede ser una infección. Otro pacientito similar, ¿ok? Ven, en la izquierda es como llegó, en la derecha es como está después del tratamiento. ¿Y el tratamiento qué es? Antibióticos orales. Antes usamos la terapia triple con sulfas, ahora usamos bastante Bactrim o citromicina. Y un poquito de esteroides para mejorar la inflamación también. Otro paciente vino con disminución de la visión 20/400, y lo que tienes es una necrosis aguda retiniana. Esta enfermedad de terror, porque estos pacientes son relativamente jóvenes, completamente saludables, pero por alguna razón, ¿ok?, tienen algo mal en su sistema inmune que no puede pelear bien con el virus herpes, ya sea el zóster o el simplex. No lo puede pelear. Y en algún momento el bicho se reactiva. Como ustedes saben, el 90% de ustedes tienen herpes. ¿Ok? Todos los que tuvieron varicela tienen el zóster. Y ese bicho se puede activar. Y lo que es feo es que esto se activa y progresa, pero veloz. Este paciente puede irse de ver 20/20 a perder su visión en 1 o 2 semanas, si es que no es detectado rápidamente. Y el tratamiento es oral sistémico o intraocular con antivirales. Mismo paciente, lo que pasa con estos pacientes es que pueden tener desprendimiento de retina también. Es el mismo paciente que lo operé después de desprendimiento de retina. A pesar de ser una cirugía exitosa, el paciente terminó en 20/200 por el daño causado por el herpes. Este paciente tiene CMV retinitis, retinitis por CMV, que antes era muy común en los pacientes con HIV-Sida. Ahora no lo vemos mucho en esos, pero lo vemos mucho en los pacientes que tienen quimioterapia para cáncer, donde su sistema inmune está bajo. Paciente, sífilis ocular. Yo veo un caso al mes de sífilis ocular. Hay muchísimos sífilis en donde yo vivo. Eh, el problema con la sífilis es que puede parecer cualquier cosa. ¿Ok? No hay forma de diagnosticar sífilis mirando al ojo. Pero lo que sí puedes hacer es hacer exámenes de laboratorios. Y una cosa que quiero que recuerden de eso, ¿ok?, porque sífilis la van a ver y si no la vieron es porque se la perdieron, porque estaba allí. Nunca hagan el examen o el BRL o el RPR como examen para descartar sífilis, porque esos laboratorios con el tiempo en pacientes que no han sido tratados se negativizan. O sea, tengo pacientes que tienen la enfermedad, pero los exámenes son negativos. Por eso lo que se tiene que hacer siempre son exámenes como los de arriba, que son los exámenes treponémicos. Esos nunca se negativizan. Tuberculosis, yo no veo mucha tuberculosis. Acá mis colegas de acá tienen mucho más experiencia que yo, pero eso es lo que puede hacer la tuberculosis en unas cuantas semanas. ¿Ok? Y responde muy bien a terapia, no sé cuál es el esquema ahora de TB, pero todavía siguen haciendo las 4 medicinas de TB, pero lo dan por muchos meses. Con ese paciente llegó a mi clínica con los 2 ojos inflamados. Estaba admitido en el hospital con una neumonía eh, por estafilococo, meticilin resistente, y tenía endoftalmitis. Quiere decir, neumonía, sepsis, inoculación en los 2 ojos, infección en los 2 ojos. A ese paciente terminé haciéndole inyecciones en los ojos de antibióticos, operación de vitrectomía de emergencia y terminó viendo como 20/400 y 20/60 en los ojos. Otro paciente tuvo cirugía de catarata, la cirugía más exitosa del mundo, 99.99% de las veces, pero cuando se infecta es un desastre, especialmente si el bicho es un estreptococo. Los ojos se pierden con esto, no hay nada que puedas hacer. Este paciente vino con flotadores y le pregunté, lo miré, vi unas bolitas blancas flotando y lo examiné. Todavía me acuerdo de examinar, pero veítis cuando, dependiendo de la sospecha, tienes que examinar a los pacientes. Le pregunté si tenía algún factor de riesgo para una endoftalmitis endógena y me dijo que no, pero le revisé los brazos
No sé si ustedes pueden ver lo que es eso. ¿Qué creen que es eso? ¿Alguna idea? ¿Ah? No, son agujeritos de agujas. Era un drogadicto que se había inoculado con un hongo. Esta es una enfermedad fúngica. ¿No? Y el tratamiento son orales y sistémicos y a veces vitrectomía también. Un síndrome del ojo, pacientes normalmente en hispanos o en latinos, negritos o hindúes, se les da mucho. Mientras más pigmento tienen en la piel, más le da eso. Acá usamos metrotexato o micofenolato. Birdshot, que es la terapia el HLA-29 que les mencioné antes. Behçets. El mes pasado vi 2 Behçets, ¿ok? Todos venían con su ulcerita, con inflamación. Esos pacientes también necesitan terapia sistémica y la mejor terapia son los bloqueadores de TNF. Ese pacientito vino con flotadores y cuando lo vi me di cuenta que no era clásico inflamatorio y lo que al final tuvo es el linfoma vitreoretinal, que es algo que también vemos. El diagnóstico es quirúrgico con una biopsia y el tratamiento es sistémico. Este paciente vino con flotadores, le hicimos una biopsia y eso es una metástasis por melanoma. Para terminar, la uveitis es importante. Ustedes no van a lidiar con uveitis, pero tal vez pueden ir a Estados Unidos a aprender a hacer uveitis. Eh, es, es muy importante porque podemos de verdad hacer una diferencia en los pacientes. Una cosa que pasa mucho con médicos extranjeros que van a los Estados Unidos, nos subespecializamos mucho, ¿ok? Porque nos gusta estudiar. A los gringos no les gusta estudiar, ¿ok? Muchas gracias.